Hola, estimados estudiantes de tercer año A, B y C. Mi nombre es Leiby Jiménez y los estaré acompañando en el área de castellano. Nuestro contenido de hoy trata sobre el contexto. Estaremos definiendo cada uno de estos temas que trata sobre el contexto verbal, contexto situacional, contexto psicológico, contexto histórico, contexto cultural y contexto sociocultural y paralingüístico. Contexto verbal. Está constituido por el discurso mismo en cuanto al entorno de cada una de sus partes. Universal de significados al que pertenece un discurso o un enunciado y que determina su validez y su sentido. Tenemos el discurso situacional. Contexto es toda situación que rodea a un acontecimiento o a un fenómeno. Puede referirse a un entorno físico o simbólico, o a las circunstancias que condicionan un hecho o mensaje y su interpretación. Tal hecho puede tratarse de una comunicación, un acontecimiento, un objeto o un documento. La importancia del contexto es organizar y dar sentido al mensaje. El significado de un mensaje no depende solo de su estructura gramatical, sintáctica o léxica, sino también del contexto que acompaña a un enunciado y afecta su interpretación. El contexto en comunicación se caracteriza por diversos factores, tanto físicos como no físicos, que le dan el sentido de entorno comunicacional, como la geografía, la historia, el tipo del grupo social, el idioma o código de cada interlocutor, el ruido o factores que dificulten realizar la transmisión de los mensajes. ¿Qué comprende el contexto y qué importancia tiene en la comunicación? El contexto es la agrupación de circunstancias específicas de lugar y tiempo, principalmente en que se están produciendo el acto de la comunicación. El contexto es un conjunto de circunstancias en que se produce el mensaje, lugar y tiempo, cultura del emisor y receptor, entre otros, y que permiten su correcta comprensión. Contextos más relacionados con la comunicación lingüística. Los tipos de contextos que están estrechamente relacionados con la comunicación lingüística son: el contexto lingüístico es considerado todo el entorno configurado por los medios lingüísticos en que se ubica un enunciado. Contexto situacional es el conjunto de datos accesibles a los participantes de la comunicación que se encuentra en el entorno vivencial inmediato. Contexto sociocultural es el conjunto de condiciones sociales y culturales que afectan el comportamiento verbal, que deberá adecuarse a diferentes circunstancias en las que transcurre la comunicación, de acuerdo con las normas aceptadas por la comunidad lingüística. Contexto lingüístico es el conjunto de elementos de la lengua y del entorno lingüístico que condiciona el significado de las palabras. Los elementos del entorno lingüístico pueden ser verbos, pronombres, preposiciones, artículos, sustantivos, adjetivos, signos gráficos, señales, entre otros. Por ejemplo, José irá al banco esta tarde a retirar dinero. El contexto lingüístico nos permite entender que la palabra banco se refiere a una institución financiera y no a un asiento. Contexto extralingüístico. El contexto extralingüístico se define como el conjunto de circunstancias externas en las que se produce la comunicación y que pueden afectar la interpretación del mensaje. Engloba todos los elementos no lingüísticos en los que se produce la comunicación, tales como el contexto cultural, social, educativo, económico, afectivo, entre otros. Por ejemplo, estamos preparando el rancho para mañana. La interpretación de la palabra rancho dependerá del contexto cultural donde se produzca la comunicación y no del contexto lingüístico. En México se referiría a una finca para la ganadería. En Venezuela se referiría a una vivienda improvisada y precaria. En España se pensaría en un guisado para mucha gente.